Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. San Pablo, Romanos 7:19. Porque no hago lo bueno que quiero hacer y termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Esa desafortunadamente es la tragedia de muchos seres humanos. Y es que en un mundo de constantes distracciones, en un mundo de deseos desenfrenados, en un mundo que nos invita a consumir y en un mundo en el cual no tenemos control sobre nuestras emociones, por fortuna existe una filosofía que nos brinda un antídoto, el estoicismo, y su antídoto es la templanza. Si en algún momento de tu vida te has sentido que no tienes control sobre tu propia vida, que tus impulsos te dominan, que quieres hacer muchas cosas buenas pero terminas haciendo las cosas malas que no quieres, pues quédate conmigo. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar sobre una de las virtudes cardinales, la templanza. Vamos a hablar de su importancia, vamos a hablar de cómo la falta de templanza puede llevarnos a una vida desperdiciada, a una vida miserable, a una vida triste. Y más importante aún, vamos a hablar acerca de qué prácticas puedes realizar, prácticas recomendadísimas por los estoicos para que puedas aumentar tu templanza, para que puedas aumentar el control sobre ti mismo y de esta manera puedas vivir una vida maravillosa. Porque, escúchame bien, tú que eres gladiador no naciste para vivir, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. Pues bien, la filosofía estoica surgió más o menos en Atenas hacia el siglo III a.C. El fundador de la filosofía estoica fue Zenón de Sitio, que previamente había estudiado con otros filósofos, los cínicos, pero resulta que Zenón de Sitio no estaba tan de acuerdo con la radicalidad de los cínicos y entonces quiso crear una filosofía un poco más moderada. Entonces fundó el estoicismo. El estoicismo es una filosofía cuyo propósito central es enseñar a las personas cómo vivir de acuerdo con la naturaleza, cómo alcanzar la tranquilidad del alma y liberarse además del sufrimiento causado por las emociones y los deseos irracionales. Para los estoicos, la verdadera fuente de bienestar no está en las riquezas externas o en la estima social, sino en la virtud y en la sabiduría. Los principales filósofos estoicos, los más conocidos, son Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Séneca fue un político, fue escritor, fue hombre también de negocios, fue un hombre inmensamente rico e inmensamente poderoso en la antigua Roma. Fue asesor de Nerón y eso le causó ciertos problemas. Sin embargo, gracias a su estoicismo y a una forma extraordinaria, bellísima de escribir, pues Séneca ha pasado a la historia y sigue siendo fuente de inspiración y sabiduría. Epicteto fue un esclavo que incluso nos cuentan que recibió gran maltrato por parte de su amo. Nos dice la historia que fue su amo en un arranque de ira el que le rompió la pierna y Epicteto, haciendo muestras de templanza y estoicismo, pues nos cuenta la historia también que no le hizo ningún reproche a su amo, pero tampoco hizo ningún gesto de dolor, pleno autodominio. Epicteto luego logró liberarse, obtuvo su libertad, fundó una escuela que llegó a ser muy influyente. Incluso algunos emperadores pasaron por la escuela de Epicteto. Y terminamos con Marco Aurelio, que fue uno de los grandes emperadores, uno de los 5 mejores emperadores según la historia de Roma. Fue un hombre también de gran sabiduría que dejó un libro maravilloso, Las Meditaciones, que algunos le dan casi la estatura de un evangelio. Es un libro bellísimo que nos inspira siempre a la virtud y a la bondad. Ahora bien, esa es más o menos la historia del estoicismo y de sus máximos representantes.
Hubo muchos más estoicos, lo que pasa es que desafortunadamente lo que escribieron se ha perdido, entonces pues no tenemos tantos textos de otros estoicos que también fueron muy importantes. Ahora bien, vamos ya con la templanza. ¿Qué nos dice Wikipedia acerca de la templanza? La templanza, en su uso moderno, es definida como moderación o autocontrol voluntario. Por lo general, se la describe en términos de la abstención voluntaria de hacer algo que es perjudicial, como por ejemplo el control de la venganza mediante la práctica de la no violencia y el perdón, la mitigación de la arrogancia mediante el cultivo de la humildad y la modestia, el dominio de los excesos como el lujo extravagante o el derroche y el temple de la ira o el anhelo a través de la calma y autodominio. Pues sí, la templanza es la capacidad de controlarnos para no hacer cosas que pueden ser perjudiciales. Eso nos dice Wikipedia. Pero los estoicos, ¿qué decían acerca de la templanza? Para los estoicos, la templanza es el dominio sobre los propios deseos y pasiones. Es la habilidad de resistir la tentación del placer inmediato en favor de un bien mayor o de un objetivo más elevado. En el marco del pensamiento estoico, donde todo lo que sucede es el resultado de la razón divina de la naturaleza, ceder ante las pasiones desenfrenadas es una forma de alejarse de esa razón y, por ende, de la virtud. Así, la templanza ayuda al individuo a mantenerse en sintonía con la naturaleza, actuando de acuerdo con la razón y no con los impulsos efímeros. Pues sí, para los estoicos, la templanza significa también vivir de acuerdo a la razón. Los estoicos consideraban que había una razón universal, el logos, y que ese logos había dispuesto las cosas de tal manera que era una forma racional de vivir. Vivir de acuerdo a la naturaleza, según los estoicos, es vivir de acuerdo a la razón. No solo porque era vivir de acuerdo con el logos, sino porque nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos la capacidad de razonar. Somos los únicos a los que la naturaleza, el logos, nos ha dado la razón. Y entonces cuando nosotros vivimos de manera impulsiva, de manera impertinente, de manera no premeditada y no controlada, pues estamos dándole la espalda a esa característica que es la que nos define, el uso de la razón. Cuando nosotros no somos capaces de controlarnos, pues precisamente estamos viviendo por fuera de la razón. Y como lo hemos dicho antes, la templanza significa hacer las cosas que son buenas para nosotros y no hacer las cosas que son malas, que era lo que nos decía San Pablo. Ahora bien, la templanza es de vital importancia en nuestra vida porque, entre otras cosas, nos puede ayudar a controlar los deseos y las pasiones descontroladas que pueden llegar a ser una fuente de perturbación y sufrimiento. Los estoicos creían que nuestras emociones y deseos no regulados son la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Cuando permitimos que nuestras pasiones nos controlen, nos volvemos vulnerables a la ira, la envidia, la avaricia y otros estados emocionales perturbadores. La falta de templanza puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas que no están en línea con nuestros verdaderos valores o intereses de largo plazo. La templanza nos ayuda a poner en perspectiva estas emociones, permitiendo un mayor control sobre nuestras respuestas, lo que a su vez reduce la perturbación y el sufrimiento innecesario en nuestras vidas. Ejemplos de emociones perturbadoras pues son muchas veces deseos. Muchas veces las personas no han sido capaces de resistirse a la tentación de la infidelidad y caen en la infidelidad y resulta que la infidelidad puede terminar convirtiéndose en una bomba de sufrimiento masivo, porque si la persona que ha sido infiel es descubierta, tiene familia, tiene hijos, pues eso genera una gran perturbación, no solo para su familia, no solo para sus hijos, sino para él también.
y eso es uno de los ejemplos en los cuales nuestra falta de autodominio termina generando emociones perturbadoras. Otras veces también son los deseos incontrolables. Muchas veces tenemos el deseo de algo, de comprar algo, de adquirir algo, de viajar a alguna parte, y resulta que cuando ese deseo descontrolado, esa pasión como la llamaban los estoicos, no se cumple, ¿qué pasa? Terminamos frustrados, muchas veces terminamos incubando envidia contra personas que sí tienen esas cosas que nosotros deseamos. Entonces, la templanza nos puede ayudar a controlar esas perturbaciones por deseos incontrolables, pero también la templanza nos puede ayudar a alcanzar la libertad interior. Cuando somos esclavos de nuestros deseos y apetitos, estamos atados a circunstancias externas que pueden estar fuera de nuestro control. La práctica de la templanza nos libera de esta dependencia, permitiéndonos encontrar satisfacción y contento en nosotros mismos independientemente de las condiciones externas. Podemos ver, por ejemplo, casos como el alcohol. Muchas veces no queremos beber porque el alcohol puede ser perjudicial, no solo para nuestra salud, sino que cuando la gente está alicorada, pues tiene comportamientos que a veces perturban las relaciones, pero resulta que no somos capaces de controlar ese impulso por el alcohol y terminamos entonces siendo dominados por el alcohol en lugar de ser nosotros los que lo dominemos. Puede ocurrir también con las dietas. Tenemos la idea de cuidarnos, tenemos la idea de adelgazar y resulta que no somos capaces de resistirnos a la comida basura o de comer con moderación, sino que terminamos comiendo de más y entonces no logramos nuestros objetivos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Quién está mandando? Las cosas exteriores y no estamos gobernando nosotros. Por eso la templanza es una fuente de libertad interior. Porque cuando yo tengo autonomía interior o libertad interior, yo soy el que decido lo que es bueno para mí y entonces hago lo que es bueno para mí. Lo bueno que quiero hacer, lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, pues evito hacerlo. Cuando nosotros logramos eso, nuestra vida empieza a florecer porque la persona que es capaz de ganar templanza, autodominio, pues hace las cosas que son buenas y entonces su vida prospera. También la templanza nos ayuda a responder adecuadamente a los eventos externos y a mantener paz interior. La templanza, al cultivar una actitud de moderación y equilibrio, nos permite enfrentar esos eventos con serenidad y sabiduría, en lugar de reaccionar impulsivamente. Podemos responder como una consideración cuidadosa de lo que está en línea con nuestra naturaleza y valores. Esto lleva a una mayor armonía con nosotros mismos y con el mundo a nuestro alrededor, manteniendo la paz interior incluso en medio de la tormenta. Muchas veces hay eventos exteriores que resulta que por falta de templanza terminan gobernándonos. ¿Cuántas veces hemos estado atascados en el tráfico? Algo que es inevitable porque en muchas ciudades el tráfico es un caos y resulta que ese tráfico termina condicionando nuestro estado emocional y terminamos a veces peleando con todo mundo, dándole al pito, insultando a los otros y pasando un mal rato. Entonces, esa condición externa termina controlándonos. Otro ejemplo también pueden ser las críticas en el trabajo. Alguien critica nuestro trabajo, alguien dice que lo que hacemos no le gusta y ¿qué pasa? Nos enfadamos, nos frustramos, podemos estar peleando con esa persona y es esa persona la que entonces está ganando dominio sobre nosotros, porque los estoicos dicen que cualquier persona que sea capaz de controlar mi estado emocional se convierte en mi amo y yo en mi esclavo. Por ejemplo, no solo las críticas, un insulto. Alguien que nos insulta, ¿por qué lo hace? Porque quiere hacernos sentir mal. Y si nosotros efectivamente nos enfadamos y nos sentimos mal, le permitimos a esa persona que gane, que controle, porque esa persona alcanzó su objetivo, nos insultó con el ánimo de hacernos sentir mal y lo logró. Entonces, la templanza es la que nos permite frenar esas emociones, la templanza es la que nos permite controlar nuestras respuestas
para que no reaccionemos a la Bartola, sino que reaccionemos de acuerdo con nuestras mejores luces, que podamos reaccionar de forma sabia y deliberada, y de esta manera conduzcamos nuestra vida de una mejor manera. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros reaccionamos sin pensar? Muchas veces reaccionamos de mala manera y nuestra vida se enreda, se complica. ¿Cuántas personas por una mala reacción han causado problemas enormes en su vida que luego tardan meses o incluso años en poder recuperarse de eso? Pero si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, a manejar nuestros impulsos, a manejar nuestras reacciones, pues tendremos la capacidad de gobernar nuestra vida. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas actividades que nos recomendaban los estoicos para mejorar la templanza? Pues la primera es la reflexión diaria. Séneca, por ejemplo, y también Marco Aurelio tenían la costumbre de, al final de su día, evaluar cómo iba el día. Marco Aurelio escribía como una especie de diario en el cual se evaluaba a sí mismo y muchas veces se alentaba para mejorar, y resulta que eso que escribió, que era para consumo interno, cuando murió alguien lo encontró, dijo que era una joya, como efectivamente lo es, y decidió publicarlo. Las Meditaciones, ese libro tan influyente de Marco Aurelio, pues es un testimonio de esas reflexiones que él solía usar, de esas meditaciones diarias. Séneca también era un adepto de esta costumbre. Todas las noches, antes de irse a dormir, se retiraba para un cuarto y empezaba a evaluar su día, y entonces examinaba cuántos errores había cometido, cuántas cosas no había sido capaz de controlar, es decir, algún impulso que debía controlar y que no controló. Entonces Séneca hacía un examen detallado y muy importante. Séneca llegaba y miraba cuáles son los errores, en dónde se quedó corto, y luego se perdonaba, decía, vale, sé que lo has intentado, te perdono, intenta no volver a hacerlo mañana. Pero cuando nosotros evaluamos diariamente en qué nos quedamos corto, cuándo hemos cometido errores groseros, pues eso es algo que nos ayuda a ir reflexionando, porque si tú no eres consciente de las cosas en las cuales fallas, de los deslices que cometes, pues no puedes corregirlo. Aquellas cosas de las que no somos conscientes no la podemos corregir. Pero si nosotros tenemos la costumbre de examinarnos con frecuencia, pues vamos a ver las cosas en las que fallamos y es mucho más probable que las corrijamos, y de esta manera vamos a emprender el camino de la mejora continua. Día tras día vamos mejorando hasta que nos convertimos en seres sabios. ¿Cuál es la siguiente? Ascetismo. Ascetismo es privarse de cosas, una de las costumbres también muy utilizadas por los estoicos. Ascetismo es privarse de ciertas cosas o someterse a ciertas cosas que pueden llegar a ser incómodas. Ascetismo significa, por ejemplo, ayunar. Muchas veces los estoicos cultivaban el ayuno, practicaban el ayuno, porque es una forma de ganar control sobre sí mismo. Las duchas con agua fría son una forma también de cultivar ascetismo, porque las duchas con agua fría son muy incómodas y se requiere fuerza de voluntad, fortaleza para someternos a ese frío. Otras veces puede ser los ejercicios. El ejercicio es una forma de ascetismo, porque normalmente el ejercicio no es algo placentero, no es algo que se sienta bien. Sin embargo, cuando ejercemos nuestra fuerza de voluntad y practicamos ejercicio, pues ganamos control. Nos ayuda también para aumentar la templanza. La siguiente es distanciamiento emocional. ¿A qué se refiere esto? A observar nuestras emociones. Una de las cualidades o de las características de los estoicos es que estaban constantemente vigilándose, es decir, constantemente estaban como chequeando, escaneándose cómo estaban ellos, qué estaban pensando, qué estaban haciendo. Resulta que muchas veces nosotros vamos por la vida en piloto automático, vamos haciendo cosas sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Pues los estoicos no hacían eso. Los estoicos siempre estaban o intentaban estar en el momento presente, y cuando tú estás en el momento presente,
eres consciente de lo que está pasando y resulta que muchas veces surgen emociones y cuando tú estás en el momento presente pues puedes ver cómo esas emociones empiezan a emerger, pero las estás observando desde cierta distancia. Cuando tú cultivas esa distancia, controlas tus emociones. Cuando las emociones nos controlan, normalmente cuando estamos distraídos. Alguien dice algo desagradable y si no estamos prestando atención, reaccionamos como un perro rabioso. Entonces, cuando yo vivo controlándome, observándome, creo esa distancia emocional que me permite controlar mis emociones, aumentar mi templanza. ¿Cuál es la siguiente? Premeditatium malorum. Esto es visualización negativa. ¿Qué hacían los estoicos? Pues se imaginaban las cosas malas que les podía ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces muchas personas viven preocupadas por las cosas malas, pero no es un ejercicio deliberado. Las personas suelen estar pensando en lo malo que les puede ocurrir y como no es un ejercicio deliberado, pues terminan estresándose, terminan sintiendo ansiedad. Los estoicos hacían lo contrario, lo que hacían era un ejercicio racional. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que yo me enferme, puede pasar que pierda mi trabajo o que los ingresos se disminuyan, puede pasar que se enferme o que fallezca un ser querido. Son cosas que pueden pasar porque hacen parte de la naturaleza de la realidad. Nadie en el universo está exento de la tragedia. Entonces los estoicos premeditaban eso, pensaban con anticipación de las cosas malas que pueden pasar. ¿Y por qué lo hacían? Porque los estoicos descubrieron que si uno piensa con anticipación en las cosas malas que pueden ocurrir, cuando efectivamente ocurre como ya uno las ha previsto, el golpe no es tan duro. Decían los estoicos, exactamente Séneca, que a quien más golpea la tragedia es aquel que solo espera cosas buenas. Entonces los estoicos practicaban la visualización negativa para estar preparados y en el momento en que ocurría algo desagradable, algo negativo, esa preparación que tenían les permitía responder de la mejor manera, con templanza. Y otro ejercicio que es muy bueno, que no lo practicaban exactamente los estoicos, pero tenían formas similares, es la meditación. La meditación, como también la costumbre de estar en el momento presente, nos ayuda también a crear esa distancia emocional con lo que está pasando y entonces crea ese espacio para que nosotros podamos controlar las emociones. La meditación es una de las herramientas más extraordinarias para ganar dominio sobre nosotros mismos. Pues bien, esas son las habilidades que practicaban los estoicos para aumentar el autodominio. Amigo mío, si te ha gustado, dale por favor dedito arriba, compártelo para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. No olvides suscribirte antes de marcharte. Y por aquí hay otro episodio que dice YouTube que te va a encantar y yo estoy seguro que así va a ser. Así que nos vemos ahí enseguida. Chao, campeón.